Guaguas, por favor, atención a la lista. Almeida, Presente, ingeniero, buenas tardes. Balseca, Presente, Inge, buenas tardes. Bautista, Presente, Inge, buenas tardes. Becerra, Presente, ingeniero, buenas tardes. Borja, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cando, Presente, ingeniero, buenas tardes. Castro, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cayancela, Córdoba. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Córdoba. tardes. Fiallos, Presente, Inge, buenas tardes. Hierro, Inge, la compañera me dijo que tenía problemas con el internet, pero apenas lo solucionaba la empresa. ok, González, Buenas tardes, ingeniero, presente. Guadalupe, Presente, Inge, buenas tardes. Guamán, Inge, igual el compañero me dijo que le están arreglando el internet. gracias. Guambo, Presente, Inge, buenas tardes. Guaya, Presente, Inge, buenas tardes. Guevara, Presente, Inge, buenas tardes. Wilcapi, Presente, Inge, buenas tardes. Herrera, Presente, Inge, buenas tardes. Loja, Mariño, Presente, ingeniero, buenas tardes. Moyano, Presente, Inge, buenas tardes. Murillo, Presente, Inge, buenas tardes. Naranjo, Presente, Inge, buenas tardes. Oñate, Presente, Inge, buenas tardes. Orellana, Presente, Inge, buenas tardes. Ortiz, Presente, Inge, buenas tardes. Pinduisaca, Presente, Inge, buenas tardes. Salas, Santillán, Presente, Inge, buenas tardes. Solórzano, Presente, Inge, buenas tardes. Tixi, Presente, Inge, buenas tardes. Totoy, Presente, Inge, buenas tardes. Velastegui, Presente, Inge, muy buenas tardes. Vera, Presente, Inge, buenas tardes. Villa, Presente, Inge, buenas tardes. Yankee, Presente, Inge, buenas tardes. Yantalema, Yantalema, Presente, Inge, buenas tardes. ok, ¿Escucha? Yumi Seba, Presente, Inge, buenas tardes. ok. Inge, disculpe si se me escuchó. Sí, Yantalema. Ok. Sí, estamos bien. Estamos bien. A ver. Listo, guaguas, a lo que nos compete. Había yo subido una lista de ejercicios. Ya. Esa lista de ejercicios, si les soy sincero, se me pasó el segundo, el que dice ejercicio 2. Se me pasó. ¿Quién se está yendo? Tengo 35. ¿Quién se fue? A ver, déjame ver. Ujú. Ya, ok. Bueno, a ver, primero hablemos con hechos. Ok. Ya. Este segundo ejercicio que ustedes ven aquí, bueno, sí se puede resolver a través de balances de energía, perdón, de balances de materia. ¿Ya? Deberíamos ver un par de cosas, pero en realidad esto es más un ejercicio guiado a lo que o a lo que trabajaríamos con Bernoulli, ¿de acuerdo? O dinámica de fluidos, cuando veamos todas estas cosas, ¿ya? Este primero sí es un ejercicio tipo, ¿de acuerdo? Este ejercicio del inicio y los que ustedes tienen de ejemplo en el libro de operaciones unitarias de ingeniería de alimentos de IBARS, estos son ejercicios tipo, si se ubican cuáles son.
Ya vayan a ver en el capítulo, déjame ver qué capítulo es. A ver, pueden ir y acercarse al capítulo de Ibars. Yo lo tengo abierto aquí, déjame ver dónde está. Aquí. Dame un minuto. Ya lo tengo listo para ustedes. Exacto. Página, entre la página 100, desde la 97. Ya. Desde la página 97 vamos a tener ejercicios tipo. Hasta el 5. Sí, puede ser hasta el 5.3. Sí, puede ser 5.3, 5.4. Ya. Entonces ahí ustedes van a encontrar ejercicios resueltos. Mi pregunta es que tuvieron algún problema en resolver los ejercicios que les envié. Ya miércoles creo que les subí en la noche. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Tuvieron alguna duda? Esos son ejercicios tipo que vamos a evaluar el día lunes. Así va a estar. Que estén los mismos, no, hace los mismos, no, pero que ustedes hagan qué sé yo, un análisis de el ejercicio, que puedan despejar variables, que sepan con qué están trabajando, que si es que van a hacer un balance de materia, puedan trabajar entre un flujo, la densidad y la materia. Bueno, todas estas cosas que nos compete, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿Hay alguna duda y alguna pregunta? Si no hay dudas, yo estimo que no hubo problemas. Y si no hubo problemas, mejor sigamos con los temas que nos competen. Pero, ojo, en estos principios van a ir mis ejercicios, ¿ya? Tal cual. Una vez más, ¿está grabando esto? Está grabando, ¿verdad? Sí puse a grabar. Sí puse a grabar. Sí le salió ese, estoy de acuerdo o entendido, ¿ya? ¿Duda? ¿Pregunta? Y yo tengo una pregunta. Dígame. En el ejercicio 2 está lo que se debía utilizar lo que era la ecuación de Bernoulli o algo así. Digo, así, pero también ahí me daba como que cómo sacar la velocidad. Claro. Entonces, yo me confundí. No sé si podemos hacer ese ejercicio. Ya, eso justamente yo le estaba comentando a ustedes jóvenes. Esos ejercicios los vamos a dejar para después. Segundo ejercicio, se me fue. Yo tenía una lista de ejercicios bueno, con los que sé trabajar y en realidad se me fue. Entonces, por eso dejémosle ese pendiente. Ya, ese ejercicio le vamos a dejar pendiente porque no quiero confundirles con esos temas, que ya los veremos en su tiempo. ¿De acuerdo? El análisis del estado transitorio, por ejemplo, como ustedes lo pudieron ver en nuestro primer ejercicio. Permítanme un segundo. Solo me voy a los ejercicios propuestos. Ya, como ustedes ven, aquí sí podemos analizar lo que es un estado transitorio, ya que en el primer ejercicio nos está hablando que dentro de un tanque ya tengo yo materia. ¿De acuerdo? Ustedes ya tienen materia, ya tienen una solución con una concentración definida. ¿Cuál es el volumen de materia que ustedes tienen dentro del tanque? 100 galones. ¿De acuerdo? Tienen 100 galones de una solución salina. Y al último nos dice en el mismo ejercicio que a esa solución salina nosotros debemos considerar que su densidad es la misma que la del agua. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es la densidad del agua entonces? En libras sobre galones. ¿Cuál es la densidad del agua? Nosotros podemos trabajar en condiciones de estándar, ¿no es cierto? Y en condiciones de estándar la densidad del agua, ¿cuánto va a ser? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cierto? ¿Cuántos metros cúbicos son 100 galones?
o cómo realizaron eso. Solo vamos a hacer el análisis del ejercicio. Vamos a, vamos a razonar, ¿ya? Vamos a razonar que también eso es parte. Ve, el lápiz tiene una batería del 5%. Bueno, sí, sí avanza. Vamos a razonar acerca de este ejercicio. Y dentro de los principios, casi se rompe esta pantalla. Actualización, cerrar. Cerrar. Ok. Dame un minuto, solo me acomodo. Solo me acomodo por aquí. ¿Ya? Ya. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? No estoy viendo sus cámaras, así que necesito que me contesten. ¿Estamos viendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a pensar en el ejercicio 1. ¿De acuerdo? El estado transitorio. ¿Ya? Entonces, para identificar cuándo estamos en estado transitorio o cuándo vamos a utilizar o cuándo necesitamos utilizar las ecuaciones en estado transitorio es cuando una variable es el tiempo. ¿Cierto? Eso es lo principal y nosotros debemos entender eso. Un estado transitorio es cuando la variable, una de las variables que necesito yo estudiar para poder resolver el ejercicio o el problema es el tiempo. Entonces, dentro de lo que cabe, ¿cuándo una variable es el tiempo? Si ustedes leen el ejercicio, y espero que todos ustedes lo tengan a la mano, el ejercicio nos habla que estamos con un tanque, ¿de acuerdo? Esto pongámosle así. Estamos con un tanque y dentro de este tanque hay una solución salina. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos hablando que dentro de un tanque está una solución, esta solución va a tener una concentración. ¿De acuerdo? Esa solución va a tener una concentración. ¿Y a qué se refiere la concentración? ¿Qué es? O sea, ¿qué es cuando yo hablo de concentración? ¿Ah? Es la cantidad de soluto que se encuentra en un solvente. Exacto, entonces, la cantidad de sólidos que están disueltos en un solvente. En este caso nos está diciendo el problema que en la concentración o la cantidad de sólidos que está en este solvente es de ¿cuánto? ¿Qué cantidad de sal nos dice que se encuentran en estos 100 galones de concentración? 4 libras. Exacto, ¿no es cierto? Entonces el peso o la masa, mejor pongámosle, no el peso. La masa de sal es igual a 4 libras. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y la masa total de la solución cuánto será? Masa de la solución ¿a qué es igual? Al volumen de la solución por la densidad de la solución. ¿Verdad? Sí, sí estamos entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, para yo sacar la fracción másica de la sal en estas condiciones, esto será igual a ¿qué? A la masa de la sal sobre la masa total. Y ustedes van a tener la fracción másica de la sal. ¿En dónde? Dentro del tanque, en las condiciones de trabajo iniciales. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos. También el ejercicio nos dice que este tanque está completamente agitado. Entonces aquí podemos imaginarnos que tenemos un motor
y que está totalmente agitado. ¿Por qué es importante este término de totalmente agitado, muchachos? Porque ustedes deben siempre tener en cuenta que el tanque esté completamente agitado. Porque con este concepto, con este principio, nosotros podemos asegurar que en cualquier punto de la solución voy a tener la misma concentración. ¿De acuerdo? Eso nos está haciendo ver y haciendo entender el término del totalmente agitado. Entonces, como el ejercicio nos dice, este tanque en cualquier punto va a tener la misma concentración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que vamos a tener dos corrientes. Una de entrada, que yo le voy a denominar con la letra A, y otra corriente de salida, que la voy a denominar con la corriente B. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué nos dice que está ingresando al tanque? ¿Qué está ingresando al tanque? El agua. Correcto, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo 5 el galones ejercicio cada que agua ingresa fresca. agua, correcto. Entonces, ¿en qué caudal está ingresando el agua? Está ingresando en un caudal de 5 galones por minuto. ¿De acuerdo? Ingresan 5 galones de agua por minuto. ¿Y cuál es el caudal de salida? ¿Cuál es el caudal de salida? Lo mismo. Correcto, están saliendo 5 galones por minuto. Pero, ¿esta parte B sería solo agua también? ¿O qué es lo que está saliendo? Es la solución. Correcto, va a salir una solución. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tener una fracción másica de sal y una fracción másica de agua. Aquí únicamente voy a tener la fracción másica de agua que es igual a 1. Vamos a inferir y vamos a empezar a entender lo que está sucediendo dentro de este tanque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que está ingresando agua y está saliendo solución? ¿Qué pasa con la concentración adentro de este tanque? De la solución salina. ¿Ah? La concentración de sal va a ser inversamente proporcional al tiempo de operación, ¿verdad? Porque mientras pase más tiempo e ingrese más agua a esta solución, que está totalmente agitada, vamos a tener una salida de cierta cantidad de sal que estaba formando mi mezcla inicial, ¿verdad? ¿Me entienden hasta ese punto? ¿Me siguen? Sí, ¿no es cierto? Si yo a una mezcla inicial le sigo colocando agua y abro un desfogue, el agua va a empezar a menorar la concentración adentro del tanque. ¿De acuerdo? Si es que nosotros llegamos a este principio, a eso se denomina como acumulación. Acumulación de algún principio o de algún componente de mi mezcla inicial en relación al estado que tenía cuando empezó la operación. ¿De acuerdo? ¿Qué se está acumulando aquí? Aquí yo voy a tener que el agua empieza a aumentar y que la sal empieza a disminuir. Existe una acumulación de material. ¿Sí? O visto desde otro punto de vista, el tiempo es una variable a tomar en cuenta en la operación, ya que no va a ser lo mismo un minuto de operación que 2, que 3, que 4, que 5, que 10, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. ¿Me sigue? Perfecto.
Em, ¿Qué más? Vamos a hacer nuestros balances. ¿Ya? Antes del balance, acordémonos nosotros que debemos de colocar una base de cálculo. La base de cálculo es importante porque a mí me va a dar la luz de hacerme entender con qué unidades yo voy a trabajar, ¿verdad? Entonces eso también a ustedes les va a dar las herramientas para que puedan buscar información. ¿Cuál creen ustedes que puede ser una base de cálculo adecuada para resolver este ejercicio? Se supone que todos ya lo hicieron, verán. ¿Cuál sería una base de cálculo adecuada? La Podrían base de ser cálculo, los perdón. galones mismo y sobre minutos, porque igual el resultado nos pide en minutos. Ya, entonces en base de cálculo, nosotros vamos a tener que vamos a trabajar con unidades que van a ser los galones, ya, el volumen, yo lo voy a medir en galones y el tiempo en minutos. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a trabajar bajo esa premisa, ¿ya? También podríamos nombrar que la masa la voy a medir en libras básicas. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy estableciendo cuáles van a ser las unidades con las que voy a trabajar en el problema. Esa es la base de cálculo. ¿Sí? Muy bien. Una vez establecida esa base de cálculo, nosotros vamos a realizar nuestro balance de materia. Partimos de la ecuación general, que nos dice que la entrada menos la salida más la generación menos el consumo es igual a la es igual a la acumulación. Lo mismo que hemos venido haciendo siempre. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro típico análisis. ¿Existe una reacción química? No, ¿verdad? Entonces esto es cero y tampoco hay consumo porque no hay una reacción química. ¿Ya? Entonces nuestra ecuación de balance de materia nos queda que, ¿qué sucede? ¿Por qué esto así? Ya sé. Que la entrada menos la salida es igual a la es igual a la acumulación, ¿verdad? Entonces, una vez cumplido el análisis de lo que está pasando dentro de la operación, nosotros tomamos la ecuación general del balance de materia, establecimos cuáles son los componentes y ya podemos trabajar con lo que está sucediendo en la operación que ustedes están analizando. ¿De acuerdo? Vamos a colocar cuáles son las corrientes de entrada y cuáles son las corrientes de salida. ¿Sí? En el gráfico que hicimos, ¿cuál era la corriente de entrada? ¿Cuál era la corriente de entrada con la que yo estaba trabajando? El agua. Correcto, a la que denominé A. Menos, ¿cuál era la corriente de salida con la que yo estaba trabajando? B. Correcto, menos B es igual a la acumulación. ¿Cómo explico yo la acumulación en términos de balances de materia? ¿Mm? Y eso quiero que salga de ustedes, ojo. Les he mandado a revisar todo esto. ¿Ya? Si no pudieron resolver el ejercicio, bueno, ya. Puede ser. Pero al menos la teoría sí la deben saber. ¿A qué se refiere la acumulación cuando yo estoy hablando en términos de balance de materia? ¿Ah?
Jóvenes, es una relación, ¿de acuerdo? Es una relación entre el cambio de la cantidad de materia. Voy a poner la materia que existe dentro del tanque como, o le voy a nombrar con la letra M, ¿de acuerdo? Es el cambio que tiene la materia en relación al tiempo de operación. ¿Sí? Si nosotros estudiamos a esta ecuación, nosotros podemos decir que A y B van a ser las corrientes que entran y salen del sistema. ¿Sí? Y que la acumulación se refiere al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, el ingreso y la salida de las corrientes que me están planteando el ejercicio va a hacer que la materia dentro del sistema cambie. ¿En relación a qué? Al tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de un cambio, ¿sí? En relación a dos variables, vienen los términos de la derivación. ¿Qué es la derivación? ¿Por qué yo estoy derivando? Me van a tener que aprobar otra tutoría, vean, porque esto es ya del Franklin. ¿Por qué derivo yo? ¿O cuándo derivo yo? ¿O por qué salen estos dos términos de aquí? Por molestarles la vida. Para que ustedes se arrepientan de haber llegado a cuarto a esta asignatura. No. Eso no es verdad, eso no es así. Porque es importante que ustedes aprendan a derivar en ingeniería. ¿Qué es la derivada? ¿Qué me dice una derivada? Jóvenes aún. Esto no creo que me vuelva a sentir como Simón Bolívar, vean. Googleen ahí, ¿qué dice? Ustedes tienen sus computadores, tienen el internet. ¿Qué es una derivada? Vean. Busquen, vean, pregunten, sean curiosos. ¿Qué es una derivada? La derivada permite conocer lo sensible que es el cambio de una variable con respecto a otra. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes se podrán haber dado cuenta, nosotros en la física básica trabajábamos, déjame ver, ¿ya se acabó la batería de esto? Vaina. Hasta cargarle un poquito y que vuelva la batería de este lápiz, ¿ya? En física básica ustedes trabajaban con las variaciones, ¿no es cierto? La variación del cambio de temperatura. Y la variación del cambio era la temperatura final menos la temperatura inicial de cualquier tipo de proceso. La variación en el cambio de la distancia. Entonces, la distancia final menos la distancia inicial. Estas variaciones ustedes las pueden utilizar siempre y cuando los cambios sean grandes, ¿sí? O sean representativos. Pero ¿qué pasa si los cambios que suceden en algún sistema no son grandes? Estas variaciones no pueden tomar en cuenta varios factores, ¿de acuerdo? Es por eso que sale el principio de las derivadas, ¿sí? A través de las derivadas nosotros podemos darnos cuenta qué sucede cuando el cambio es pequeño. ¿Existirá afectación a las propiedades de tu sistema? ¿Cambia en alguna cosa las propiedades de tu sistema? Y como ustedes saben bien, todas las industrias y en ingeniería, al menos, los cambios leves pueden representar un una transformación totalmente distinta, ¿ya? Entonces ustedes deben aprender a trabajar con eso. Y en relación a este trabajo,
vienen los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio de alguna propiedad, vemos que es la propiedad final menos la propiedad inicial, ¿verdad? Pero si yo estoy derivando esta propiedad, esta derivada, dependiendo el modelo matemático que tenga la propiedad, me van a dar algunos tipos de opciones, ¿no es cierto? Sí, ya se estaba acordando cuáles eran los métodos de derivación que ustedes tenían. Entonces, dependiendo el modelo de la variable o cómo está expresada, no es lo mismo derivar un dp que es igual a un cambio, perdón, que es ¿cuál es la derivada de dp? Es p más c, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la derivada de 1 sobre p? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre p? Si p es la variable o p es la propiedad que ustedes están estudiando. ¿Ah? Híjole, ¿cómo resolvieron? Vean, ni han hecho. ¿Cuál es la derivada de esta función? La derivada de 1 sobre p, ¿a cuánto es igual? Logaritmo natural de p más la constante. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que el logaritmo natural de p más la constante, ¿de acuerdo? Es la función o es cómo se expresa la derivada. Es algo totalmente distinto a la variación. Y esto nos ayuda a ver los cambios pequeños que se pueden dar en los sistemas. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a calcular de esta forma. ¿Sí? La acumulación en los balances de materia, ¿sí? En estado transitorio, justamente nos explica, ¿sí? De los pequeños cambios que se pueden dar en la operación y cómo estos afectan a qué, algún tipo de componente dentro del sistema. En este caso, cómo la llegada de estas dos corrientes, bueno, la llegada de la corriente A y la salida de la corriente B afecta a la concentración de la solución que está dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos la ecuación general del balance de materia en estado transitorio? Sí, ¿de acuerdo? La conocemos, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer o cuál es el siguiente paso luego de tener nuestra ecuación general en el balance de materia? ¿Qué viene después? ¿Aló? ¿Qué viene después que yo ya identifique cuál es la ecuación general del balance de materia? ¿Recuerdan los ejercicios de balances? ¿Sí? Yo debo hacer un balance de, ¿qué pasó? Materia por componente. Un balance parcial de materia, ¿verdad? ¿A qué se refiere el balance parcial de materia? Que yo debo tomar un componente de las mezclas con las cuales ustedes están trabajando y realizar el balance de dicho componente. Ahora, según la sistemática que hemos venido viendo en clases anteriores, ¿cuál es el componente que yo debo elegir para empezar a trabajar? El componente que más datos tenga, ¿sí? Y de este componente nosotros ya somos claros que todo lo que está pasando en el sistema únicamente tienen dos compuestos, la sal y el agua, ¿verdad? Es una solución salina, y la solución salina es una solución binaria, solo hay sal y agua. ¿Con cuál empezamos a trabajar? ¿Con la sal o con el agua? Datos de qué componente yo tengo más información. ¿Cómo? Del agua, Inge. Del agua. ¿Seguro?
yo tengo más datos de la sal. ¿Por qué? Porque la sal me están dando la concentración. Y la sal es algo que va a variar. Yo estoy seguro que la cantidad de sal es lo que va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces yo más datos, ¿sí?, voy a tener en relación al cambio de la concentración que está sucediendo adentro del tanque. Y si es que va a cambiar la concentración, ¿qué es lo que cambia en realidad? La cantidad de ese soluto dentro del tanque. ¿De acuerdo? Entonces, como les había dicho, ¿cómo hago yo un balance de materia por componente? Es lo que primero se debe hacer. El balance de materia por componente es tomo la plantilla de mi balance de materia general y voy evaluando las corrientes y voy poniendo el componente, ¿sí? Entonces yo tengo que estar ingresando una corriente A por la fracción másica de sal en A menos la corriente B por la fracción másica de sal en B, y esto es igual a la acumulación de materia, ¿sí? Y al mismo tiempo yo tengo una variación de concentración, ¿de acuerdo? Así que esta es una derivada doble, porque tengo dos variables, ¿sí? Por un lado va a variar la cantidad de materia y por otro lado, si es que varía la cantidad de materia, voy a tener una variación de la concentración, ¿no es cierto? Todo esto en relación al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Existe fracción de sal en mi corriente A? No, ¿verdad? Por lo tanto, esto es cero. Sigo trabajando con mi operación y digo que menos mi corriente B por la fracción másica en B de sal va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo resuelvo yo esta derivada? Cuando tengo una derivada que va a ser evaluada en dos variables, sí, yo lo que tengo es que abrir esa derivada. No recuerdo exactamente el término matemático, bueno, eso ya creo que ustedes lo deberían recordar mejor, pero yo tengo que evaluar suponiendo que una de estas dos va a ser una constante. Entonces yo supongo que la cantidad de materia va a ser una constante, ¿de acuerdo? Y le multiplico por el diferencial de C sobre dt. Más, tomo la otra variable y considero que esa va a ser una constante, la concentración que multiplica al cambio de M sobre dt. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Cierto? Entonces, a partir de esta ecuación, ustedes deben encontrar el tiempo. A partir de esa ecuación, ustedes van a poder encontrar cuál es el modelo matemático para el tiempo de operación. De la misma manera, van a poder encontrar cuál es la fracción másica de B final, cuál es la fracción másica de B al final, luego que han transcurrido 50 minutos. ¿De acuerdo? ¿Me siguen o no me siguen? Ya, sí van a ir a resolver esto el fin de semana en casa, porque del miércoles acá no creo que han hecho nada. ¿Ya? ¿Cómo resolver esta sección de la ecuación? Ustedes pueden volver a la ecuación general del balance de materia. En la ecuación general del balance de materia yo tengo una cantidad de A por O menos B
que es igual a dm sobre dt. Ahorita estamos en la reunión. Permítanme un minuto, sí. Estoy en clases y en una reunión a la par. Bueno, me están informando de lo que hablan en la par, así que mil disculpas. ¿De acuerdo? De aquí va a salir, ¿sí? La ecuación que les ayude a resolver este principio. ¿Ya? Para que finalmente ustedes puedan encontrar cuál va a ser la concentración final y qué pasa a los 50 minutos. Les doy un consejo, ¿de acuerdo? Sí, la concentración en la corriente B va a ser la misma concentración que lo que está sucediendo en el tanque. ¿Me explico? Esas dos concentraciones son las mismas. ¿Sí? Les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan resolver. Ojo, no les estoy dando yo resolviendo nada. ¿Sí? Una forma de expresar las concentraciones es a través de las fracciones másicas. ¿De acuerdo? Porque ustedes están obteniendo la masa del soluto sobre la masa total de la solución. Es decir, si es que ustedes expresan la concentración a través de las fracciones másicas, también es viable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la respuesta al final de este ejercicio es que si han pasado 50 minutos después de lo que hemos tenido que empezó esta operación, ¿qué pasará con la concentración de B al final? ¿O qué pasará con la concentración del tanque en relación a lo inicial? ¿Qué pasa si es que yo tengo 50 minutos de operación? ¿Ah? La concentración del tanque disminuirá. ¿Verdad? Inevitablemente debe disminuir. Listo. ¿Tienen ejemplos? Deshacer edición de trazo. A ver, deshacer. No sé qué hice, pero bueno. Ya. Este ejercicio es un ejercicio tipo los que tienen en el libro de IBARS de operaciones unitarias de la ingeniería de alimentos también. Ese ejercicio que nosotros resolvimos, que teníamos que la densidad estaba en relación a la concentración de los grados Brix de un jugo, de lo que sea. También es un ejemplo en que ustedes se pueden guiar entre el ejercicio que estamos estudiando y los ejercicios que están en IBARS. Va a salir el ejercicio de balance de materia en estado transitorio que vamos a tener en la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Ya? A mí lo que me interesa ver más es que lleguen a estos principios y que ustedes comprendan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Ya? Aquí ya no habrá materia, no sé si ponerles algo de materia para que cuando por ahí se entretengan. Pero saben que las preguntas de materia que valgan un 0,1 y es algo, ¿no? Sí, entonces no me sirve mucho que ustedes sepan qué hacer si no lo saben utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, eso queda pendiente. Después, tenemos los problemas propuestos de los balances de energía. ¿De acuerdo? Por otro lado, teníamos los balances de energía. Sí, bueno, si ustedes no hacen las tareas, digamos que van a estar complicados, guaguas. ¿Ya? Los balances de energía. Dentro de los balances de energía, lo que más me interesaba a mí
es que ustedes comprendan lo que es un balance de entalpía. ¿De acuerdo? Y en los balances de entalpía, lo único que teníamos que saber es que el calor que va a ingresar al sistema es igual a la variación de la entalpía. Ya, este es un principio general de un balance de entalpía que, bueno, en el que todos hemos trabajado. ¿De acuerdo? Este balance de entalpía se cumple si y solo si tengo un sistema que sea estacionario, ¿cierto? Y si el trabajo es nulo, es igual a 0. Entonces, la única variación que va a tener ese sistema va a ser porque el calor es la energía responsable de ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación del balance de energía se da si y solo si el calor es el responsable de generar este cambio. Y obviamente si estoy en estado estacionario. Entonces estoy hablando que la energía que entra va a ser igual a la energía que sale. ¿Me explico? Ahora, si es que yo estoy hablando, porque en los ejercicios que ustedes los pudieron ver, si yo estoy hablando de intercambiadores de calor, por ejemplo, aquí, bueno, hagamos un poquito más real esto, ¿ya? Si es que yo estoy viendo el tubo desde esta posición, ¿ya? Si es que ustedes están viendo el tubo desde aquí. ¿Correcto? Entonces, por este tubo puede estar, no sé, transitando un tipo de fluido y alrededor de este tubo yo voy a tener otras tuberías a través de las cuales esté pasando un fluido caliente, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos aquí es un intercambiador de calor. ¿De acuerdo? El objetivo de la mayor parte de ejercicios es que nuestra corriente A aumente su temperatura. ¿En dónde se genera este principio? En un equipo al cual se le denomina como intercambiador de calor. ¿No es cierto? Intercambiador de calor, ¿por qué lo entendemos de esa manera? Porque una de las dos sustancias de las cuales va a estar formado este equipo va a ceder calor, es decir, la energía que sale va a salir de alguna sustancia y la energía que entra va a entrar a otra que es de nuestro interés. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos bien? Entonces, estamos cumpliendo con el balance de la energía. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no crea ni desaparece, ¿cierto? Solo se transforma. Entonces, la energía interna que estaba en nuestro sistema, en nuestra tubería, por la cual está transitando un fluido caliente, ¿de acuerdo? Va a ceder calor, va a ceder, la energía interna se va a transformar en calor y este calor, como es una energía en tránsito, va a salir de estos tubos calientes y va a ir ¿hacia dónde? Al sistema que está más frío, ¿cierto? Es decir, a mi corriente A. ¿Sí entendemos? Sí entendemos ese principio, ¿verdad? Es por eso que con ese principio nosotros podemos hacer cumplir nuestro balance de energía. La energía que entra va a ser igual a la energía que sale. La energía que entra, ¿a dónde está entrando? ¿A dónde está entrando? Al sistema que tiene una menor temperatura. Y la energía que está saliendo, ¿de dónde saldrá? Del sistema que tiene una temperatura más
elevada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bajo estos principios, por favor, quien me ayuda leyendo el ejercicio número 1 de los ejercicios propuestos que teníamos ahí. Bueno, les mandé también ahí unos ejemplos de otros ejercicios resueltos, ¿verdad? ¿Ya? Lean, por favor, el primer ejercicio propuesto de los balances de energía. Nadie tiene abierto. Yo, Inge. A ver, Katherine, gracias. Dice, suponga que para un flujo de 100 kilogramos sobre segundos de oxígeno que se va a calentar en un intercambiador de calor, alimentando con vapor saturado a 1,5 bar. Se fija el flujo másico de vapor en 150 kilogramos sobre hora. ¿A qué temperatura saldrá el oxígeno si entra al intercambiador a 25 grados Celsius? Correcto, ¿no es cierto? Entonces lo primero es leer. Y luego de que estoy leyendo, yo interpreto y digo que voy a tener una corriente de entrada hacia una operación. Y esta operación se va a llamar intercambiador de calor. No sé por qué salen esas líneas. ¿Ya? Intercambiador de calor. ¿De acuerdo? Entonces, de esta corriente que está entrando, yo voy a tener una corriente de salida. ¿Ya? Esta corriente que está entrando se va a denominar A. Es una masa que ingresa. ¿De acuerdo? La corriente de salida, yo le quiero poner una etiqueta de B, porque para mí esa es la corriente que está saliendo. ¿Qué más está ingresando al sistema? Solo tendré una corriente de entrada. ¿Cuál es el principio de los intercambiadores? ¿Recuerdan? Estoy hablando de un intercambiador de calor, ¿sí? Voy a hablar de qué o qué sucede cuando hay un intercambio. Lo habíamos conversado en las primeras clases. Si es que yo estoy hablando de un intercambiador de calor, yo voy a necesitar dos sustancias, es decir, dos corrientes de entrada. ¿Por qué? Porque entre esas corrientes de entrada se va a generar el intercambio de calor. Recuerden los principios de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo quiero que un sistema gane energía o que se caliente o que aumente su temperatura, ¿sí? Esta energía debe venir de algún otro lugar. ¿De acuerdo? Es por eso que siempre que estamos hablando de intercambiadores de calor, voy a necesitar trabajar con dos corrientes. ¿De acuerdo? De entrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos ahí. Esta corriente va a tener el nombre de C y esta otra corriente va a tener el nombre de D. ¿De acuerdo? Sí, estas corrientes no van a entrar directamente a mi sistema, sino que van a estar en los alrededores. Más o menos como el dibujito que les suelo hacer yo. ¿Sí? No están en contacto directo esas dos sustancias, sino que son corrientes que están transitando por lugares distintos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Todos me siguen, ¿verdad? Ya, entonces, siempre que yo esté hablando de un intercambiador de calor, yo voy a necesitar que dos corrientes estén ingresando hacia el sistema para que se genere el intercambio. ¿De acuerdo? No puede existir intercambio de calor si únicamente ustedes tienen una corriente de entrada. ¿Estamos bien con ese principio? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ya? ¿Por qué? Una vez más repito, porque si yo tengo un intercambio, la energía debe venir de algún lado. Y ese algún lado yo lo debo cuantificar. Muy bien. ¿Estamos? Ahora, como yo he dibujado la entrada de las corrientes, ¿cómo se va a dar el intercambio de energía en esa operación? ¿Con un flujo en paralelo, con un flujo cruzado o con un flujo en contracorriente?
¿Ah? Como yo les he puesto ahí. La corriente caliente va a ser mi corriente C y la corriente fría va a ser la corriente A. ¿Qué tipo de flujo tengo en la operación? Es un flujo en contracorriente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serán las condiciones del flujo de contracorriente? Que me van a dar una temperatura, ¿sí? Promedio en todo el proceso. En toda el área del equipo voy a tener una temperatura promedio. ¿Qué pasaría si yo tengo un flujo en paralelo? ¿Ah? ¿Qué pasaría si la corriente C está ingresando de forma paralela con la corriente A? El sistema o la operación tendería a llegar al equilibrio solo en la última porción del equipo. ¿Sí recuerdan estas grafiquitas de acá? Que cuando era en contracorriente nosotros teníamos dos gráficas de esta forma. ¿Sí? Y cuando era un flujo en paralelo nosotros teníamos que el equilibrio llegue en la última porción del equipo. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en lo posterior espero y aspiro que ustedes también lo puedan llegar a analizar cuando ya estén en niveles superiores. ¿Ah? Como me saben decir por ahí un amigo, ojalá les sirva. Ojalá les sirva en lo posterior, porque aquí en operaciones de ley les va a servir. Sí les voy a preguntar. ¿Ya? Entonces ustedes deben entender ese principio. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por ahí? Hemos dibujado nuestro diagrama de flujo. Hemos puesto nombres a cada una de las corrientes. ¿Qué viene después? Poner los valores, ¿no es cierto? Poner los datos en el diagrama de flujo. ¿Cuáles eran los datos del diagrama de flujo, por favor, Catherine? ¿Qué datos teníamos de nuestra corriente A? El que entra es de 100 kilogramos sobre segundos. La corriente A, es decir, Sí. Lo que se quiere calentar. Sí. Correcto. Entonces, esto va a tener un flujo de 100 kilogramos. Ok. 100 kilogramos sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y decía que se fija el flujo másico de vapor en 150 kilogramos sobre horas. A ver, si nosotros tenemos nuestra corriente fría, o lo que queremos enfriar, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la sustancia que va a transferir energía? El vapor. ¿De acuerdo? Entonces nos está diciendo que el vapor, que es la corriente C, va a tener un flujo de ¿cuánto? Disculpa, Catherine. 150 kilogramos sobre horas. 150 kilogramos sobre hora. ¿De acuerdo? Entonces, esto se fija en 150 kilogramos sobre hora. Tengo un flujo de entrada de la sustancia que yo voy a necesitar calentar. Y tengo también el otro flujo de entrada. La sustancia que va a ceder esa energía para que la primera se caliente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tengo los dos flujos. ¿Qué más me da? ¿Qué más me dice el ejercicio? La presión, que está a 1.5 bar. ¿Qué está a 1.5 bar? Decir que alimentado con vapor saturado a 1.5 bar. En el Correcto, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice que la presión en C está a 1.5 bar. ¿Estamos? ¿Cuál es otra condición que nos sirve bastante para poder resolver este ejercicio? ¿Ah? ¿Cuál es otra de las cosas que si no estuviera en el enunciado del ejercicio, estaríamos perdidos todos? Fuera bien complejo poder resolver.
A ver, ideas de los y las estudiantes presentes. Serían las temperaturas. Bueno, eso es una parte fundamental, muy bien. Pero más allá de las temperaturas. Tal vez sea la presión, si es una presión constante. La presión, si es una presión constante, bueno, puede ser. Piensen, guaguas, permítanme un minuto. ¿Qué fue, jóvenes? ¿Cuál es la partecita medular del ejercicio? Inge, puede ser en qué estado se encuentra el fluido. Ya nos está diciendo que está en vapor. Para que me entiendan mejor. Ustedes recuerdan el diagrama de fases, ¿no es cierto? Presión, volumen específico, en el que se formaba la campana de cambio de estado. Nosotros teníamos aquí en la parte superior nuestro punto crítico, ¿de acuerdo? El punto crítico separaba las dos líneas de saturación, la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. Estas líneas y esta campana de saturación hacían referencia a estados particulares de presión y temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, estas líneas hacían, esto es la temperatura constante. Estas dos líneas hacían referencia a estados principales. Es decir, para una presión de saturación únicamente había una temperatura de saturación, no había otra. Y separaba un estado líquido de un estado de vapor. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si en el sistema o si en los datos de su problema les dicen, ¿de acuerdo? Se va a calentar con una corriente de 150 kilogramos hora de vapor que está a una presión de 1.5 bares. Entonces, a 1.5 bares, si nos vamos por acá, ¿de acuerdo? Voy a tener una presión de vapor, voy a tener este punto. Y la temperatura en este punto será la que ustedes ven acá. ¿Podemos calcular esta temperatura? Podemos saber a qué temperatura está. En ninguna tabla de vapor ustedes van a encontrar datos de temperaturas que no sean las temperaturas de saturación. Es decir, los datos de las tablas de vapor y de lo que ya se encuentra calculado únicamente les va a dar datos de presión y de temperatura en condiciones de saturación, cuando se está llevando el cambio. ¿De acuerdo? Así que una parte muy importante y algo que ustedes deben tomar muy en cuenta en el enunciado de este tipo de ejercicios, cuando nos están hablando de las condiciones de intercambio de calor,
es en el momento que nos dicen que están a esta presión y se encuentra en un estado de vapor saturado. ¿Me explico? Porque en el momento que a ustedes les dicen que están en un estado de vapor saturado, ustedes deben sobreentender que a la presión que está trabajando ese fluido es la presión de saturación. ¿De acuerdo? Y esta presión de saturación, ¿en qué unidades debe estar? ¿O qué tipo de presión debería ser para yo poder ingresar a nuestras tablas de vapor? PSI. PSI son unidades en las cuales se puede medir la presión. Podría ser absoluta. Debería ser la presión absoluta. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si es que en el ejercicio les está diciendo que la presión manométrica del vapor saturado es 1.5 bares, yo no voy a poder ingresar a las tablas de saturación a intentar ver la presión, a esa presión manométrica, cuál es la temperatura de saturación. Recuerden, en las tablas que ustedes tienen de Jan Koplis o de Sengel o del libro que hayan sacado las tablas de saturación, la presión de saturación está en condiciones absolutas. Necesariamente es una presión absoluta. Así que si yo les doy una presión manométrica, lo primero que ustedes deben averiguar es cuál es la presión atmosférica para obtener la absoluta. ¿Me explico? ¿Sí? En este caso les está diciendo en bares, 1.5 bares. ¿Ya? No nos dice nada más, así que vamos a asumir que esa es una presión absoluta. Por tablas de vapor, ¿cuál es la temperatura de ese vapor saturado? ¿A qué tabla me voy? A la tabla de vapor, ¿de acuerdo? A la tabla de saturación del agua. Me voy a la tabla de presiones. ¿De acuerdo? La tabla de presiones, ¿en qué unidades me da las presiones que están ahí? A ver, Vanessa, ¿cuáles son las unidades que tengo yo en esa tabla para presión? En PSI. Ya, si nos vamos a las tablas de las unidades inglesas, ¿no es cierto? Tenemos dos tablas. Tenemos PSI o Sistema Internacional. La que más te guste. Te recomiendo trabajar con el Sistema Internacional. ¿Sí? Cierto que aquí todavía no hemos colocado nuestra base de cálculo. Nuestra base de cálculo va a ser que las unidades van a estar en el sistema internacional. Yo las voy a expresar en unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la temperatura, ¿cuál será? Transformo 1.5 bares. Un bar. ¿Cuántos kilojoules son? ¿Cuántos kilojulios es un bar? Inge, Dígame. disculpa una pregunta. ¿Y ahí no se le podría también transformar de bar a kilopascales y de ahí sí para tomar las entalpías de las Ah, perdón, presiones? kilopascales. Sí, no son kilojulios. Sí, gracias. ¿Cuál es? ¿Cuántos kilopascales es un bar? 100.
Correcto, ¿no es cierto? Entonces son 100 kilopascales. Bares con bares se van. ¿A cuántos kilopascales de presión está funcionando mi sistema? A 150 kilopascales. Ok, ¿no es cierto? O esto también es igual a 150 kilopascales. Absolutos. ¿Ya? Con estos 150 kilopascales absolutos, ¿cuál será la temperatura de saturación del vapor que tengo ahí? Calculen. ¿Listo, jóvenes? Bueno, por motivos de dirección de carrera, me tengo que retirar, guaguas, ¿ya? Pero les pido que terminen el ejercicio, que vean cuál es la temperatura de entrada que tiene la corriente de vapor, y que dentro de la corriente de vapor con la cual ustedes estén trabajando, por favor, tomar muy en cuenta lo que el cambio de energía o la variación de la entalpía, ¿sí? Entonces resuélvanlo. Cualquier cosa, Karen, me avisas por interno si tienen alguna pregunta. Les debo terminar esta clase. No sé si nos podemos reunir en cualquier momento, día lunes en la mañana o antes de que ustedes puedan dar su evaluación para poder terminar con la clase. Pero ahorita me disculpan, estimados estudiantes, que les tenga que dejar, pero estamos en decisiones de facultad para algo que les vamos a socializar ya mismo a través de sus representantes, ¿de acuerdo? Sí, sigan trabajando en los ejercicios y cualquier cosa estoy conversando con su representante. Muchas gracias.